Por favor, graba. Sí, señor Wilson. Dios, es un poco intenso contar la historia. Damas y caballeros del jurado, ¿cuál es el valor de una vida humana? Para unos padres afligidos que perdieron a su hijo de 14 años por actos de violencia sin sentido, una vida humana no tiene precio. Pero el 28 de mayo de 2023, Rick Chow, el acusado en este caso, determinó que la vida de Cyrus Carmack Belton valía menos que 4 botellas de agua. Digo esto porque en mayo de 2023, Rick Chow, el acusado en este caso, era el dueño de una tienda de conveniencia y gasolinera en la esquina de Park Lane y Spring Tree, aquí en Columbia. Su esposa estaba trabajando esa noche, ella era copropietaria, y su hijo adulto también estaba trabajando ahí esa noche en particular. Eran como las 8 de la noche, más o menos, que Cyrus Carmack Belton, un joven de 14 años, entró a esa tienda. Y llevaba una sudadera roja con capucha y un pequeño bolsillo al frente. Traía una mochila negra. Sabemos que esto es cierto porque el acusado en este caso, Rick Chow, tenía un sistema de cámaras muy elaborado que capturaba casi todas las interacciones dentro de esa tienda y desde varios ángulos. También tenía cámaras afuera de la tienda, en las instalaciones y justo al lado de la tienda, así que se podía ver lo que pasaba al inicio de la calle Spring, donde terminaba su propiedad. Así que Cyrus entró a esa tienda con una sudadera roja, un pequeño bolsillo al frente y una mochila negra. Y entra y de inmediato la copropietaria, Alice Shaw, le pide que se quite la mochila. Esa es la política de la tienda. Cyrus cumple, hace exactamente lo que le piden. Él pone esa mochila sobre el refrigerador y empieza a caminar y a mirar por toda la tienda. Él va de pasillo en pasillo mirando, observando, viendo los dulces, viendo las aguas, viendo otras cosas en la tienda. Y Alicia está directamente detrás de él, observando todo lo que hace. Cuando él camina hacia el frente de la tienda, ella lo observa. Cuando él camina hacia el costado de la tienda, ella lo observa. Ella se recarga en los postes y observa todo lo que él está haciendo mientras camina por esa tienda. Su hijo adulto, Andy, está atendiendo el mostrador y también está observando. Y mientras otros clientes entran para comprar cosas, él los atiende y sigue observando a Cyrus mientras camina por la tienda. Finalmente, Cyrus camina hacia esa esquina trasera derecha de la tienda. Y de nuevo, sabemos que esto es cierto gracias a ese complejo sistema de cámaras que instaló el señor Child. Él camina hacia la parte trasera. Abre el enfriador de agua, apoya el enfriador de agua sobre su hombro derecho, luego sobre su hombro izquierdo y saca 4 botellas de agua. 1, 2, 3 y 4. Y después de un segundo, se detiene y metódicamente vuelve a poner las 4 botellas de agua en el enfriador. 1, 2, 3 y 4. Cierra el enfriador y comienza a caminar de regreso hacia el frente de la tienda. Y es en ese momento cuando comienza la confrontación verbal. Y digo confrontación porque Cyrus no dijo nada. La copropietaria de la tienda, Alice Chow, le preguntó si necesitaba ayuda y finalmente lo acusó de robar agua. Le dijo que vaciara sus bolsillos. El hijo adulto, Andy, que estaba mirando, dijo lo mismo. Te llevaste más, devuélvenos el agua. Cyrus dijo, no tomé nada, no me llevé nada. No me llevé nada. Y continuaron atacándolo verbalmente, acusándolo de robar agua. Curiosamente, si miras ese sofisticado sistema de cámaras, Cyrus está diciendo la verdad. Él no tomó nada de esa tienda ese día. Cuando intentó salir de la tienda, continuaron acosándolo verbalmente hasta el punto en que tomó su mochila y salió tranquilamente de la tienda. De nuevo, sabemos que eso es cierto gracias a ese sofisticado sistema de cámaras que Chaiki Richel instaló. Y mientras él camina hacia esa puerta, la copropietaria, Alice Zhao, dice algo en cantonés que hace que su hijo corra alrededor del mostrador hacia Cyrus.
Y luego, Chaiki Rickshaw, el acusado en este caso, sale de una oficina en la tienda de conveniencia armado con una pistola Glock calibre .45 y sigue a Cyrus fuera de la tienda. Cyrus sale de la tienda, gira a la derecha, lentamente, y los escucha gritar, corriendo tras él, se voltea para ver y de nuevo, el sistema de cámaras muestra estas cosas. Y él sale corriendo. Cyrus intenta correr por el estacionamiento hasta el punto en que se le salen los Air Force. Una zapatilla Nike, se le sale el zapato y no se da la vuelta para recogerlo. Porque tienes a un hombre adulto corriendo detrás de ti con una pistola Glock calibre .45 que te ha acusado falsamente de robo. Así que corre. Se le caen 2 celulares del bolsillo. Sabemos que esto es cierto porque hay testigos cuyo testimonio esperamos que escuchen, quienes hablarán sobre cómo tuvieron que frenar de golpe para no atropellarlos mientras cruzaban corriendo el tráfico. Sabemos que esto es cierto gracias a ese intrincado sistema de cámaras que él instaló. Deja caer 2 teléfonos celulares, uno que le pertenece a él y otro a su madre. No se da la vuelta para recoger uno de esos teléfonos celulares. Sigue corriendo, se cae, se levanta y sigue corriendo, vuelve a caerse, se lastima la espinilla, deja caer la mochila y sigue corriendo. En total, Chaiki Rickshaw y su hijo persiguieron a Cyrus Carmack Belton más de 130 yardas fuera de su propiedad hasta una vía pública en Columbia, Carolina del Sur. Y finalmente, después de que Cyrus se cayó un par de veces, Chaiki Rickshaw disparó el tiro fatal que le quitó la vida. Amigos, 130 yardas es lo que mide un campo de fútbol americano. No. De hecho, es desde un poste de gol hasta el otro en un campo de fútbol americano, más 10 yardas. Damas y caballeros del jurado, soy Byron Gibson, el fiscal del Quinto Circuito Judicial. Y yo, junto con Dale Scott, Stephanie Taylor y Weston Leifer, representamos al estado de Carolina del Sur. Así que, durante los próximos minutos, les voy a dar un panorama más claro sobre lo que implica este caso, cuál es nuestra posición en este caso y lo que creemos que podemos probar. Así como darles una idea de lo que pueden esperar del tribunal y cómo se llevará a cabo este procedimiento durante los próximos días. Ahora les mencioné hace un momento que cuando Cyrus entró a esa tienda, llevaba puesta una sudadera roja con capucha y un bolsillo al frente y una mochila negra. Sin que la familia Chao lo supiera, ni Rick Chao, ni Alice Chao, ni Andy Chao, él tenía una pistola en el bolsillo delantero de esa sudadera con capucha. Sin que lo supieran. Ellos no lo sabían. Sabemos que eso es cierto porque ese video confirmará todas esas cosas. Confirma que él caminó por la tienda, tuvo una conversación con ellos, en ningún momento los amenazó, en ningún momento les dijo groserías cuando estaba siendo acusado falsamente, no les escupió, nunca lo atacó. Caminó tranquilamente por la tienda y negó tranquilamente haber robado algo de esa tienda, lo cual de nuevo era cierto. La verdad en este caso es que Cyrus hizo lo que esperarías que hiciera un adulto en esa situación. Él se fue. Él intentó poner distancia cada vez que lo confrontaban. Pero por alguna razón, Chaiki Rickshaw no le creía. Por alguna razón, él no podía creerle, aunque la evidencia mostrará que no tomó nada de esa tienda. La evidencia lo demostrará, después de que lo persiguieron fuera de la tienda, dejando caer teléfonos y corriendo por Springtree Road, después de que tropezó con una banqueta, cayó y dejó caer su mochila. Creemos que esa pistola se salió de ese bolsillo. Y momentos después de que esa pistola se salió de ese bolsillo, ese hombre le disparó a Cyrus Carmack Belton por la espalda con una pistola calibre 45. Ahora, creemos que la evidencia demostrará que poco después, los servicios de emergencia y otros llegaron al lugar. Chaiki Rickshaw intentó decir, oye, yo estaba defendiendo a mi hijo.
Pero lo interesante de este proceso es que vas a tener la oportunidad al final de este caso, después de haber escuchado toda la evidencia de este testigo aquí, de evaluar lo que has aprendido y lo que has escuchado. Tienes la oportunidad de evaluar eso y te pediré que empieces a hacerte esas preguntas que te rondan en la cabeza. ¿En qué mundo puedes acusar falsamente a un joven de 14 años de robar, perseguir a un joven de 14 años más de 130 yardas por una carretera? Mientras estás armado con una pistola, le disparas a esa persona por la espalda y luego afirmas que estás defendiendo a tu hijo. Amigos, es por ese acto sin sentido, por ese acto ridículo, por ese acto atroz que Rick Chao, el acusado en este caso, ha sido acusado e imputado por el delito de asesinato. Y es por ese delito que nosotros, la Fiscalía, Dale Scott, Stephanie Taylor y Weston Lafer, les pediremos que emitan un veredicto de culpabilidad en el momento apropiado. Ahora, como fiscales, tenemos algo que se llama la carga de la prueba. Y lo que eso significa es que tenemos que probar, más allá de toda duda razonable, que Chucky Rickshaw asesinó a Cyrus Carmichael Wilson. Ahora, la duda razonable en Carolina del Sur, nuestros tribunales la han definido de un par de maneras y se las voy a explicar. La duda razonable es la cantidad de duda que haría que una persona razonable vacilara antes de actuar. La cantidad de duda que haría que una persona razonable vacilara antes de actuar. Hay una definición alternativa que dice que si usted está firmemente convencido de la culpabilidad del acusado, entonces, en ese momento, el acusado es culpable del delito. Pero eso es algo que ustedes, como jurados, deben decidir. Ahora, como se mencionó hace unos momentos, el juez Taylor es quien decide sobre la LE y ustedes deben aceptar la ley tal como él se las da. Así que en el momento apropiado, él les explicará la definición de duda razonable y cualquier otro estándar legal y todo lo relacionado con la ley que necesiten saber. Él les explicará esas cosas al final del caso, en el momento apropiado. Pero lo interesante de este proceso, tal como él dijo, es que el juez Taylor es quien decide sobre la ley. Ustedes son los jueces de los hechos. Y ustedes pueden determinar, basándose en lo que escuchen de quienes testifiquen en esta silla de testigos y en la evidencia que observen, ustedes pueden determinar lo que realmente sucedió en este caso. Así que probablemente se estén preguntando, ya saben, está bien, ¿cómo se supone que debo hacer algo así? ¿Cómo voy a juzgar a las personas sin, ya saben, ser un testigo? Les sugiero que, así como están juzgando mi credibilidad y mi confiabilidad en este momento, esa es una habilidad que han desarrollado durante todos estos años que han caminado por esta tierra. Les sugiero que cuando estacionaron sus autos esta mañana, no dejaron su sentido común en el estacionamiento. Eso es lo que están usando para evaluar la credibilidad y la confiabilidad. Y eso es lo que harán con cada uno de los testigos que suban aquí. Ustedes juzgarán eso. Tendrán la oportunidad de determinar si tenían algún motivo para decir lo que dicen, si realmente pudieron observar las cosas que afirman haber visto, si tienen alguna razón para cambiar o tratar de contar una historia de una manera que les beneficie. Ustedes tendrán la oportunidad de tomar esas determinaciones en el momento adecuado. Y les pediremos que lo hagan. Hace unos momentos, cada uno de ustedes prestó juramento para valorar los hechos con imparcialidad y honestidad de este caso. Y lo que eso significa esencialmente es que tienen que valorar los hechos de este caso. No cosas que hayan escuchado allá afuera, no ideas preconcebidas, no ideas que puedan tener, sino a partir de la evidencia que escuchen en esta sala del jurado esta semana en este caso. Eso es lo que tienen que hacer. Señoras y señores, les pido que resistan la tentación de convertir este juicio en algún tipo de comentario sobre la juventud y las armas, porque no se trata de eso. Se trata de un hombre adulto que acusó falsamente a un joven de 14 años de robar. Lo persiguió por la calle armado con una pistola, le disparó por la espalda y luego afirmó que estaba defendiendo a su hijo. De eso se trata este caso, y al final, esas son las decisiones que tendrán que tomar al concluir este caso. Ahora, espero que esta semana escuchen el testimonio de varios tipos diferentes de testigos. Algunos serán lo que llamamos testigos legos, simplemente personas que casualmente estaban conduciendo por Spring Street Road ese día. Personas que vieron lo que pasó, personas que observaron a Charles perseguir a Cyrus cruzando la calle y dispararle y matarlo.
Esperamos que tengan diferentes puntos de vista, que vean las cosas de distintas maneras, pero ustedes tendrán la oportunidad de escucharlos y evaluar lo que vieron. Escucharán a las fuerzas del orden, a los primeros en responder, a personas que vieron lo que pasó y hablaron con testigos ahí mismo en la calle, inmediatamente después de que sucedió. Algunas grabaciones de cámaras corporales, es decir, las cámaras que llevan puestas cuando están hablando, verán algunas de esas cosas. Tomen esa información. También tendrán la oportunidad de escuchar a algunos expertos. Y el juez les explicará qué son los expertos, qué es el testimonio de un experto y cómo deben valorar ese testimonio. Nuevamente tomen la ley tal como él se las da y tomen la ley de los expertos. Y determinen si tienen la capacidad de testificar sobre las cosas que dicen saber, cómo obtuvieron esa información y si esa información fue pagada. Háganse esas preguntas en el momento adecuado. Ahora, amigos, van a escuchar sobre 3 tipos de pruebas, así que, para ir cerrando esto, no quiero que se cansen de mí tan temprano en la semana. Van a escuchar sobre 3 tipos de pruebas. Una es la prueba directa, la segunda es la circunstancial, la tercera son los hechos acordados por ambas partes. La prueba directa es aquella que puedes ver, que puedes tocar, que puedes sentir y a veces incluso oler. La prueba circunstancial es aquella cuya existencia puedes inferir basándote en una serie de hechos. De acuerdo, pruebas cuya existencia puedes inferir basándote en una serie de hechos. Por ejemplo, estamos aquí sentados, en Carolina del Sur, probablemente hará unos 27 o 32 grados con 100% de humedad. Si sales aquí a la hora del almuerzo y ves nieve afuera, significa que afuera hace como menos 11 grados. Ves carámbanos colgando de los diferentes postes y todo ese tipo de cosas. Ves una máquina quitanieves pasando por aquí, ves huellas de pingüino o tal vez pasó un oso polar. Estás en este cuarto sin ventanas todo el día, pero puedes deducir que hay nieve porque ves toda la evidencia de la nieve. Eso es prueba circunstancial. Es tan válida como la prueba directa si ustedes, el jurado, determinan que creen que eso fue lo que ocurrió. Así que prueba directa, prueba circunstancial. Y por último hablaremos sobre acuerdos. Los acuerdos son acuerdos entre nuestra mesa, la del Estado, y esa mesa, el equipo de la defensa. Hay estipulaciones. Eso significa que tenemos un acuerdo de que existe un hecho en particular. Y si tenemos ese acuerdo y le informamos al juez que existe ese acuerdo, entonces el juez tendrá la oportunidad de explicarles que ese no es un hecho sobre el que tengan que debatir o incluso discutir, porque estamos de acuerdo en que es la verdad. Así que prueba directa, prueba circunstancial y acuerdos. Esos son los 3 tipos de prueba de los que hablaremos. Y en el momento apropiado tendrán la oportunidad de ver los hechos del caso. Y con las pruebas compararán eso con la evidencia y emitirán un veredicto que refleje la verdad en este caso. Ahora, mi última petición para ustedes es esta. Hay un filósofo del siglo XI llamado Omar Khayyam. Y una cosa que él escribió en ese entonces fue, el dedo que escribe avanza, y una vez que ha escrito, sigue adelante. Ni toda tu piedad ni tu ingenio podrán hacer que regrese para borrar ni siquiera la mitad de una línea. Ni todas tus lágrimas podrán borrar una sola palabra de ello. Ahora sé que todos me están mirando como diciendo, ¿por qué este tipo está citando filosofía del siglo XI? Les diré que al final de este caso les explicaré por qué algo escrito en los años 1100 y 1200 sigue siendo tan cierto hoy en día. En esta sala de audiencias en 2026 sobre un caso donde ese hombre asesinó a un joven de 14 años en 2023. Así que, amigos, recuerden de lo que hemos hablado y háganse una última pregunta. ¿Cuál es el valor de una vida humana? Gracias. Sí, señor. Solo el uso de la palabra. ¿Qué? ¿Eso? Damas y caballeros del jurado, buenos días. Hola, mi nombre es Jack Swarling. Nos conocimos brevemente ayer cuando estábamos haciendo la selección del jurado. Y en este momento me corresponde presentarles la declaración inicial de la defensa.
y les agradezco que estén aquí. Gracias por estar aquí. Y espero que esta experiencia para ustedes sea interesante al conocer su sistema judicial. Saben, permítanme volver un momento. Mi buen amigo, el fiscal, acaba de dar una declaración de apertura sobresaliente, pero lo único que no escuché y lo único que no creo que escuchen durante el transcurso de este juicio es el porqué. Un joven de 14 años estaría poseyendo ilegalmente una pistola semiautomática, deambulando por las calles con esa pistola, con un láser acoplado a esa pistola. Un láser para asegurar una mejor precisión al disparar el arma. Una pistola semiautomática que estaba cargada, el cargador estaba lleno y había una bala en la recámara. Este joven la poseía ilegalmente. Entró ilegalmente a la tienda porque había un letrero que decía que es ilegal entrar a la tienda con un arma. En comparación con lo que hizo el señor Chow tenía un permiso para portar armas ocultas. Él nunca sacó su arma. Él estaba autorizado para portar un arma, pero no la sacó hasta que su hijo estuvo en peligro de ser baleado. Los fiscales en este caso quieren presentar este caso. Todo gira en torno a una botella de agua. Todo se trataba de alguien acusado injustamente de hurto en la tienda. Pero nada más le importa al Estado en esta situación sobre por qué este joven tenía esa arma, por qué llevaba esa arma. Porque si no hubiera tenido esa arma, nunca habría tenido un arma para apuntarle a Andy Chow. Nunca habría tenido un arma para poner en peligro a Andy Chow y nunca habría tenido un arma que hiciera que el señor Chow creyera que su hijo iba a ser disparado. Y tener que tomar una decisión en una fracción de segundo, sobre si debía o no disparar esa arma y proteger a su hijo. Va a haber muchas preguntas en este caso, muchas cosas que ustedes van a tener que resolver. Pero quiero adelantarme y decirles por qué este caso está planteado de la manera en que lo está haciendo el Estado, porque ellos no quieren explicarlo. ¿Por qué ese joven tenía una pistola semiautomática cargada con una bala en la recámara y un láser entrando a la tienda, deambulando por las calles? No quieren explicarlo porque saben por qué no pueden. Ayer pasamos por un proceso de selección de jurado que está cuidadosamente diseñado para asegurarse de que 12 personas que eventualmente decidirán este caso, 12 personas del condado de Richland que son justas e imparciales, que no tienen opiniones preconcebidas, que han venido aquí bajo juramento y han dicho: puede que haya escuchado sobre el caso, pero no he formado una opinión al respecto. Estoy dispuesto a escuchar la evidencia y la ley que el juez me dé y decidir este caso de manera justa, verdadera y honesta. Pasamos por un proceso de selección de jurado donde, como recordarán, el juez excusó a varios candidatos a jurado por una u otra razón para asegurarse de que tuviéramos un jurado justo e imparcial. El Estado recusó a algunos candidatos a jurado porque los abogados de ambas partes tienen derecho a presentar recusaciones con causa o recusaciones perentorias. Si tienen objeciones que podemos ejercer ante nosotros por cualquier razón. Sin embargo, lo que importa es que tanto el juez, el Estado como la defensa creen eso. Ahora tenemos a los 12, 13, 14, 15 jurados
quienes son los jurados más justos e imparciales que pueden juzgar este caso y decidir si Rick Chow es culpable de asesinato. Ya sea que haya tenido la intención de matar a este joven o no, lo hizo con malicia, con un corazón malvado, con una mente perversa. Eso es lo que significa malicia. El juez les explicará qué significa malicia. Y ustedes tendrán que decidir si el Estado ha aprobado ese caso más allá de toda duda razonable o no. Así que estamos satisfechos. Estamos contentos de que tenemos los jurados que podían provenir del condado de Richland para decidir este caso, y tenemos fe en ustedes. Rick Chow se ha declarado no culpable de este delito, y eso coloca sobre el Estado la carga de probar la culpabilidad más allá de una duda razonable. Ahora solo quiero abordar un par de cuestiones legales, principios legales con ustedes. Una es que mientras él está sentado allá ahora mismo y durante todo el transcurso de este juicio, en todo momento se presume que es inocente. Eso no es solo una ficción legal, no es solo algo que escuchan en la televisión, en La Ley y el Orden o en alguno de esos grandes programas policíacos o de fuerzas del orden en la televisión. La presunción de inocencia es la base fundamental de nuestro sistema judicial. Toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que el Estado demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esa presunción de inocencia es tan fuerte según nuestra ley que deben considerar y presumir al señor Chow inocente a menos y hasta que, al final del caso, después de que hayan escuchado todas las pruebas, después de que hayan escuchado las instrucciones del juez sobre la ley, entran a la sala del jurado. Y los 12 de ustedes están de acuerdo, los 12 están de acuerdo unánimemente que el Estado ha probado la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esa presunción de inocencia no desaparece durante el transcurso de este juicio. Ahora pueden decir, bueno, eso va a ser un poco difícil, es nuestra ley. Es lo que nos hace diferentes a todos los demás en la faz de la tierra. El Estado tiene que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y hasta que entren a la sala del jurado y decidan que el Estado ha cumplido con su carga de la prueba, se presume que él es inocente. Ahora, probar más allá de toda duda razonable no significa simplemente cualquier duda, pero tienen que probar el caso más allá de toda duda razonable. En otras palabras, creo o pienso, tal vez, cualquiera de estas palabras, eso no es suficiente para seguir adelante y condenar a alguien. Debe ser más allá de toda duda razonable. No es suficiente decir, sabes, creo que el Estado cumplió con su carga de la prueba. Creo que el Estado probó la culpabilidad. Quiero decir, no es suficiente. Debe probarse más allá de toda duda razonable. Y la duda razonable puede venir de las pruebas o de la falta de pruebas. De cualquier manera, ustedes son quienes determinan si el Estado ha cumplido con su carga de la prueba, demostrando el caso más allá de toda duda razonable. Ustedes son quienes aplican la presunción de inocencia. No el juez, no los abogados, no las partes, sino ustedes. El Estado también tiene la carga de desvirtuar la legítima defensa. Y este es un caso ¿es un tema secundario o es un tema colateral a la legítima defensa si alguien tiene o no el derecho de ejercer la legítima defensa y quitarle la vida a otro ser humano? La legítima defensa es probablemente el principio más antiguo que tenemos como seres humanos. Desde tiempos antiguos, tienes derecho a defenderte. No tienes que esperar a que alguien venga y te dispare, te mate o te apuñale o lo que sea. Es elemental, es fundamental que una persona tenga derecho a ejercer la legítima defensa, la figura de la legítima defensa para defenderse. Y también aplica para la defensa de terceros. El mismo principio. Tienes derecho a defender a otras personas en una situación similar.
Por ejemplo, tu hijo, que es exactamente lo que tenemos aquí. Porque si el Estado no prueba más allá de toda duda razonable que Rick Chao no actuó en defensa propia o en defensa de terceros, entonces fallan. No han logrado probar el caso. Ningún acusado tiene la carga de probar nada en el caso. Así que el Estado tiene que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y también tiene que refutar la defensa propia o la defensa de terceros más allá de toda duda razonable. Y sabemos que ustedes les van a exigir que cumplan con esa carga de la prueba y van a mantener nuestro sistema tal como fue diseñado. Que un jurado se sienta entre el Estado o el gobierno federal y los ciudadanos de un condado o de una zona y decide los casos de manera justa e imparcial, y que ninguna persona sea obligada a responder por un delito cuando el Estado no ha cumplido con su carga de la prueba. El juez les explicará cuál es la definición de asesinato. Les dije que es malicia premeditada. Ese es el estándar de Carolina del Sur. El asesinato es con malicia premeditada. Matas a alguien con malicia y premeditación. Ese corazón malvado, una mente perversa. El delito de asesinato también requiere, como el juez les dirá, una intención criminal. Tienes que tener una intención criminal para ser culpable de un delito. Tenías que tener la intención de cometer el delito y el juez también les explicará eso al final del caso. Y no voy a entrar en los detalles de eso, pero solo quiero compartir estos principios con ustedes para que sepan de qué estamos hablando. Defensa propia, defensa de terceros. ¿Había una creencia razonable o un peligro inminente? Si existía un peligro inminente y creías que era razonable, y era razonable pensar que la vida de alguien estaba en peligro, tu propia vida o la vida de un ser querido como Andy Chao. Bajo esas circunstancias, tienes derecho a ejercer la defensa propia o la defensa de terceros. Y el juez les explicará, como acabo de decir, que le corresponde al Estado refutar eso. Escucharán pruebas de eso. Escucharán en detalle exactamente lo que sucedió allá afuera en esa calle y lo que pasó cuando Rick Chao disparó. El joven estaba apuntando con un arma a su hijo. Defensa de terceros. ¿Eso es una amenaza inmediata, una amenaza inminente? ¿Es una creencia razonable pensar que tu hijo está en peligro de sufrir daño corporal grave o la muerte? Les aseguro que no va a haber ninguna duda sobre si fue razonable o si era inminente, o si era razonable creer que era inminente. Ahora, según la ley, desde el principio de los tiempos, se te permite seguir adelante y tomar. Desafortunadamente, nadie está diciendo que todos estén contentos con esto, pero desafortunadamente, hay ocasiones en la vida humana en las que alguien tiene que ejercer ese derecho de defensa propia o defensa de terceros y se quita otra vida. Es triste, es trágico, no hay duda de eso. Mi corazón está con la familia, ellos han sufrido una pérdida tremenda. Y no quiero que piensen ni por un minuto que estamos tomando eso a la ligera. Esta fue una situación terrible que ocurrió y ese joven ya no está con nosotros. Pero hay cuestiones legales ante ustedes que deben decidir antes de tomar cualquier determinación sobre la culpabilidad. Y sostengo ante ustedes en este momento que el Estado no cumplirá ni puede cumplir con su carga de la prueba. Probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, probar asesinato, la malicia premeditada más allá de toda duda razonable, la intención criminal más allá de toda duda razonable, o refutar la defensa de terceros como el juez se los explicará. Ahora, ¿cómo deciden eso? Bueno, van a escuchar las pruebas, van a escuchar la ley por parte del juez y van a tomar su decisión basándose en esas pruebas que escuchen y en la ley que el juez les dé al final del caso. No hay formación, no tenemos ninguna clase para aprender cómo determinar eso.
Pero les diré esto, la duda razonable es algo que usan y ejercen todos los días cuando toman decisiones importantes en su vida. Debería ir a esa escuela, debería comprar ese auto, debería comprar esa casa, necesito esto, necesito aquello. Ustedes sopesan los factores, tanto los pros como los contras. Y no importa cuáles sean los pros y los contras, aún tienes derecho a seguir adelante y hacer esa compra, ir a esa escuela o hacer ese viaje, incluso si al final resulta que no es lo correcto. Pero cuando entras a una sala de audiencias es completamente diferente. Porque si tienes una duda razonable, si las cosas simplemente no tienen sentido, si no encajan, si una cosa tras otra no tiene sentido y no llegas a una decisión concluyente de que el Estado ha probado la culpabilidad más allá de una duda razonable, no puedes ignorar eso. El juramento que acabas de hacer te exige declarar a alguien no culpable. O que no se probó es otra forma de verlo, que no se probó más allá de una duda razonable. Les digo que al final de este caso, nuevamente, escuchando la ley y la evidencia o la falta de evidencia, llegarán a esa decisión. Que el Estado no ha cumplido con su carga de la prueba para probar el caso o refutar la defensa propia o la defensa de terceros. Ustedes ven la evidencia, escuchan a los testigos, son consistentes. Han contado la misma historia, lo mismo, todo lo que han visto, todo lo que hicieron, es consistente de principio a fin. No solo es consistente entre lo que ellos dijeron, sino también con lo que dijeron otras personas. Y no solo es consistente con lo que dijeron otras personas, sino que también es consistente con la evidencia física que conoces, que ves y que se te presenta en la sala del tribunal. Tú analizas el motivo, el interés, el sesgo y el prejuicio para decidir si crees o no en un testigo o en la credibilidad de los testigos. Ustedes son quienes deciden la credibilidad de los testigos. Quiero continuar y como dije, esta es una situación trágica. Mi corazón está con la familia que ha sufrido una pérdida terrible. Nadie puede entender eso. Nadie puede comprender de ninguna manera lo que sería estar en esa situación. Y siento mucha pena por estas personas. Y siento mucha pena por el joven que perdió la vida. Pero también se trata de la familia Chao. Rick Chao y su esposa Alice Chao. Rick nació en Hong Kong, Alice nació en Malasia. Ellos vinieron aquí desde jóvenes como estudiantes. Ellos fueron a Luisiana, a la Universidad de Luisiana. Rick Chao y Alice Chao se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos. Tan orgullosos de ser ciudadanos estadounidenses como cualquiera podría estarlo. Se casaron, tuvieron 2 hijos, Andy y Kenny. Ambos asistieron a la Universidad de Carolina del Sur. Alice era contadora pública certificada, obtuvo su título y su licencia de contadora pública certificada. Rick Chao era profesor en la Universidad Estatal de Carolina del Sur durante varios años en ciencias de la computación. Estos son estudiantes motivados y enérgicos, personas que querían perseguir el sueño americano y lo lograron. En algún momento quisieron seguir adelante y tener un negocio propio, y así fue como llegaron a comprar la tienda, que es la que está en cuestión hoy. La tuvieron durante unos 10 o 12 años, la compraron. Es una gasolinera Shell. Compraron la tienda y la operaron. Rick Chao realmente quería abrir un negocio. Así que durante 10, 12 años ellos operaron ese negocio. Y como el fiscal ya les dijo, en la situación que tienen ante ustedes hoy. Un joven, Carmack Belton, entró a su tienda. Ahora cuando entró a la tienda llevaba una mochila.
Las mochilas tienen que ponerse sobre el enfriador de agua. Esto aplica para todos. No quieren que nadie ande por la tienda con una mochila, así que todos la ponen sobre el enfriador de agua. El señor Belton Carmack lo hizo. Ponla arriba. Lo descubrirás. Hablaremos de lo que hay en esa mochila más tarde. Pero el joven entró a la tienda, caminó por toda la tienda sin comprar nada, mirando diferentes productos sin comprar nada. Fue al dispensador de agua, extrañamente sacó 4 botellas una por una y extrañamente las volvió a poner una por una. Parecía nervioso, con las manos en los bolsillos, mirando hacia Andy Chow, mirando hacia Alice Chow, quien estaba en el suelo en ese momento. Ambos estaban en la tienda de manera nerviosa. Y tenían la sospecha de que posiblemente él se había llevado algo. Ahora, esta es una tienda con miles de artículos de poco valor. Una botella de agua o cualquier otro artículo en la tienda, probablemente con muy poca ganancia, así que no se trata de si alguna vez se tomó un artículo o no. Es el efecto acumulativo y las pérdidas que un dueño de tienda puede sentir. Así que tienen derecho a revisar si alguien se está llevando algo. Cuando el señor Belton estaba saliendo de la tienda, le preguntaron, ¿tomó usted algo? Y básicamente tenía las manos en los bolsillos y los volteó, mostró los bolsillos. No, parece que tengo algo. Le preguntaron de nuevo y en ese momento fue al dispensador de agua, recogió la mochila y en ese momento salió de la tienda. No hubo ningún enfrentamiento físico. No le gritaron, pero sí hubo una petición, hubo una pregunta que él respondió. Pero Andy Chow aún sentía que había algo en la forma en que él actuaba en la tienda y quería seguirlo al menos para ver a dónde iba, para poder informar eso a la policía. Él podía informar eso a la policía. Pero en ese momento, cuando salieron de la tienda, el señor Belton, Carmine Belton, empezó a correr. Ahora él vio algo que pensó que Andy Chávez vio y creyó que parecía pesado en su sudadera, en los bolsillos de su sudadera. Y eso pudo haber sido algo que él tomó, como el agua. Bueno, ahora sabemos que no era el agua, sino que era una pistola semiautomática cargada con un láser en esos bolsillos. Así que él estaba diciendo la verdad, que vio algo pesado en el bolsillo. La sospecha aumentó cuando el joven salió corriendo. ¿Por qué estaba corriendo? ¿Por qué quieres saber? En ese momento, él aumentó la sospecha al correr. Y realmente corrió muy rápido porque se le salió uno de sus zapatos al correr. Arrojó los teléfonos antes de salir del estacionamiento. Y simplemente se fue tan rápido como pudo. Ahora, ¿es razonable creer que pudo haberse llevado algo? Absolutamente. ¿Era razonable seguirlo para ver a dónde iba y en qué dirección para poder decírselo a la policía? Absolutamente. Y no iba a derribarlo, no iba a sujetarlo, solo quería ver a dónde iba. Rick Chow había salido de la oficina y vio a su hijo afuera y también al joven afuera. Y los vio a ambos salir corriendo. Rick Chow, el acusado en este caso, corrió siguiendo a su hijo y al señor Carmine Belton porque estaba tratando de ver qué pasaba con su hijo, proteger a su hijo, asegurarse de que su hijo estuviera bien. Él no sabía qué estaba pasando. Él no tuvo nada que ver con la decisión en la tienda. Pero él salió para proteger a su hijo y asegurarse de que estuviera bien. Es su hijo. El joven bajó corriendo por la calle, cruzó al otro lado y corrió por el lado izquierdo de la calle hacia el complejo de apartamentos. Y en algún momento tropezó y cayó.
El señor Chow iba detrás de él. Andy estaba en algún lugar y escucharás el testimonio al respecto, en algún lugar de esa zona de la calle. Y de hecho el joven se lastimó la pierna y se cortó la pierna. Pero cuando se levantó, y por cierto también arrojó su mochila en un barranco allá abajo. ¿Por qué estas cosas aumentan la sospecha? Absolutamente. Eso aumentaría la sospecha de cualquiera. Pero cuando él subió, y Andy Chow vio que tenía una pistola en la mano. Resultó ser la pistola de 9 milímetros que tenía una en la recámara, estaba cargada y tenía un láser que le habían colocado. Pero el láser fue encontrado en la carretera, justo cerca del lugar donde cayó el casquillo que salió disparado del arma del señor Chow. Ahora, el señor Chow nunca sacó esa arma. El Estado quiere hablar de, bueno, ya sabes, que él huyó de alguien que tenía una pistola semiautomática calibre 45. ¿Cómo iba a saber eso el joven? Ni siquiera vio al señor Chow. El señor Chow la tuvo en una funda todo el tiempo. Él no sacó su arma de la funda hasta... Muy bien, objeción denegada. Adelante, señor Warren. No sacó su arma hasta que su hijo le dijo que el joven tenía una pistola. El joven, Andy, también es un joven. Cuando vio la pistola, empezó a retroceder así, con las manos en alto, retrocediendo hacia la calle. Señor Belton apuntó con la pistola a Andy Chow. El señor Child le dijo, suéltala. La soltó. Andy gritó, ¡tiene un arma! Él está parado en la carretera. El señor Chow se está acercando, saca su arma ahora. En ese momento, en ese segundo exacto, ese instante congelado en el tiempo, Rick Chow ve a un joven apuntando con una pistola semiautomática a su hijo, quien retrocede con las manos en alto. Y Rick Chow dispara su arma para proteger a su hijo. Les decimos que eso fue razonable. Era razonable pensar que su hijo posiblemente iba a resultar gravemente herido o morir a manos de alguien que le estaba apuntando con un arma. Esa era una creencia razonable. Y disparó su arma, según la ley, en defensa de su hijo. Como les digo, cualquiera en esta sala de audiencias. Ahora escucharán testimonios que son consistentes con eso. Esto que les estoy diciendo ahora es consistente con lo que han dicho los testigos en este caso. Y escucharán testimonios de varias personas que verán que son consistentes con eso. Esa versión de lo que acabo de decirles es consistente. No hay duda de que esa pistola le pertenecía a este joven. No hay duda de que ese joven tenía ese láser en esa pistola. De hecho, verán pruebas. Sostenemos que hemos podido sentar las bases en algunas cosas. Que él estaba en las redes sociales la noche anterior usando la misma ropa, sosteniendo la misma pistola con el láser. No hay duda al respecto. Estarás satisfecho al final de este caso sobre la dirección en la que estaba cada quien, dónde estaba colocado cada uno y la dirección, dónde estaba el señor Chow cuando disparó el arma, dónde estaba su hijo y dónde estaba el señor Carmack Belton. Todo eso les aseguro será coherente. Señor, Chow no sintió ninguna alegría por lo que pasó. Fue un caos. La adrenalina está al máximo. ¿Te imaginas en qué piensas cuando tienes que ir y hacer eso?
¿Te imaginas en qué piensas cuando tienes que ir y hacer eso? Y primero que nada, ver a tu hijo con una pistola apuntándole por un chico de 14 años y luego tener que disparar el arma para proteger a tu hijo. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué pasaba por su corazón? ¿Qué pasaba por su cabeza? No fue algo que hizo porque quisiera. Lo hizo porque estaba tratando de proteger a su hijo. Pero la fiscalía no habla sobre el arma. La fiscalía no ofrece ninguna explicación o justificación de por qué ese joven sacó esa arma y estaba caminando con esa arma por las calles de Columbia, Carolina del Sur. El señor Chao no solo huyó en ese momento, prestó ayuda, se quedó justo ahí en la escena. Comenzó a hacer compresiones en el pecho, escucharán eso. El joven estaba regurgitando cosas terribles, una escena terrible. El señor Chao se estaba agachando, limpiándole la boca y dándole respiración boca a boca. Vas a escuchar eso. Este es un hombre que actuó con malicia. Este es un hombre que actuó con intención criminal. Yo les digo que no. Este es un hombre que estaba profundamente afectado por lo que sucedió, al grado de que estaba haciendo algunas cosas que me pregunto cuántas personas habrían hecho exactamente lo que él estaba haciendo para intentar salvar a este joven. Y luego llegaron otras personas. Pero Rick Chao se quedó ahí, hizo compresiones en el pecho, sacó el vómito de su boca con su propia boca para que el joven pudiera seguir respirando. Y luego otras personas más calificadas pudieron intervenir e intentar ayudar al joven. Desafortunadamente murió. Desafortunadamente, Rick Chao se quedó cerca. Se quedó en la escena. Él estaba ahí cuando llegó la policía, les dijo a los policías lo que pasó, dio una breve descripción, no fue un interrogatorio, no fue una entrevista, no fue lo que yo llamaría una entrevista completa por parte de las autoridades. Pero se tomaron fotos de diferentes personas, Andy Chao, Rick Chao, algunas de las personas que estaban en el área por ahí. Él se quedó ahí todo ese tiempo, regresó a la tienda y cuando la policía llegó a la tienda, les mostró a los policías los videos que tenían. Él estaba cooperando al 100%, haciendo todo lo posible, no solo para salvar la vida del joven, sino también para cooperar con la policía. Todo lo que pudo. Su esposa estaba haciendo lo mismo, su hijo estaba haciendo lo mismo. Estas no eran personas que tuvieran algún tipo de alegría por lo que había pasado, estaban afectados. Terrible. No tan mal como, obviamente, los padres de este joven, ni siquiera cerca de ese nivel. Pero haberlo hecho, haberle disparado a alguien y que alguien muera, debe ser algo sumamente difícil de sobrellevar. Cuando ellos estuvieron de acuerdo, también entregaron a las autoridades todos los videos y cintas de video que había en la tienda. Todos estuvieron de acuerdo en ir a la comisaría para entrevistas adicionales durante los próximos días y dar una declaración real sobre lo que sucedió día a día, paso a paso, palabra por palabra. Pero dentro de 15 horas, antes de que la investigación realmente se hubiera enfocado con entrevistas detalladas, con los resultados forenses del laboratorio sobre balística, ADN o cualquier otro asunto, dentro de 15 horas, cuando el señor Chao fue llamado, le dijeron que se presentara en la comisaría y fue arrestado por asesinato. Eso fue lo que tardó, 15 horas. Damas y caballeros, una vez más se los digo,
El Estado quiere presentar esto como una situación en la que un joven pudo haber tomado algún artículo pequeño de una tienda de conveniencia. Tus lágrimas habían desaparecido. Perseguido. No lo estaba persiguiendo, lo iba siguiendo. Perseguido y abatido porque había tomado algo de esa tienda de conveniencia. Les digo que no es tan simple. No pueden presentarlo como el Estado quiere presentarlo. Andy Chao tenía una creencia razonable de que algo ocurrió en la tienda. Siguió al joven afuera. Rick Chao tenía motivos razonables para seguir a su hijo, para ver qué estaba pasando y protegerlo. Andy, cuando vio que sacaban la pistola, como señaló el fiscal, a 130 yardas por la carretera, empezó a retroceder con las manos en alto. Y su padre vio que el joven de 14 años le apuntaba con esa pistola a su hijo. Tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo para decidir si defenderlo o no, disparar o no para proteger a su hijo con su pistola. ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué debería haber hecho? Porque eso es lo que el Estado está tratando de hacer, juzgar las cosas después de que ya pasaron. De eso se trata todo ahora. Creo que sí lo hubo, eso les sostengo y en un momento me voy a sentar y les agradezco que me escuchen. Hay 3 preguntas en este caso. Sin ningún orden en particular. ¿Pero qué estaba haciendo el chico de 14 años caminando por Columbia con un arma semiautomática de 9 milímetros en su mochila o, quiero decir, perdón, en su sudadera con una bala en la recámara? Poseyendo ilegalmente esa arma, entrando ilegalmente a una tienda que prohibía la entrada de personas con armas. Otra pregunta es, ¿creería cualquier persona razonable que su hijo estaba en peligro inminente de muerte o de sufrir daños corporales graves de tal manera que tuvieran que ejercer el derecho a la legítima defensa? ¿Y qué haría cualquier persona razonable? La tercera pregunta, ¿qué haría cualquier persona razonable en las mismas circunstancias? ¿Disparar o no disparar? Eso es algo en lo que todos van a tener que pensar. El señor Chao le dijo que soltara el arma. No lo hizo. El señor Chao tenía el arma en su funda. No la sacó hasta que la vio o hasta que su hijo dijo que tenía un arma. De nuevo, tomó esa decisión en una fracción de segundo. Fue en la casa. Ni siquiera encaja en la definición de lo que es asesinato en Carolina del Sur. Con malicia, protegiendo al hijo. Sin intención criminal. Disparó una vez, se quedó ahí, intentó brindar ayuda para salvar vidas y cooperó con las autoridades. Se quedó en el lugar. Aceptó participar en más entrevistas. Ben fue arrestado en menos de 15 horas. Decisión rápida. Voy a sentarme ahora y de verdad aprecio que me hayas escuchado. Les planteo que hay un escenario aún más aterrador que un hombre caminando por las calles de Columbia con una pistola semiautomática, una bala en la recámara, simplemente caminando por la ciudad con un láser en su arma. Hay un escenario más peligroso que ese, más aterrador que ese. Es un chico de 14 años caminando por la ciudad con una pistola semiautomática cargada con un láser en su pistola. ¿Qué tan aterrador es eso?
Un joven de 14 años no tiene la educación, la capacitación ni la experiencia para tomar buenas decisiones con buen juicio. Eso es más aterrador que cualquier persona en esa misma situación. Y eso fue lo que Rick Chow y Andy Chow enfrentaron ese día. Reto a la fiscalía en este momento a que ofrezca alguna justificación o explicación de por qué. Este joven poseía de manera ilegal una pistola semiautomática con un láser y entró a una tienda con eso. Si los comerciantes lo sabían o no, ese no es el tema en este momento. ¿Pero por qué? Tienen derecho a saber por qué. Al final del caso, esperamos. Ustedes encontrarán que ellos no han cumplido con su carga de la prueba para demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable, ya sea por la evidencia o la falta de evidencia, y que no han refutado más allá de una duda razonable que Rick Chow actuó para defender la vida de su hijo. Y fue razonable porque su hijo corría un peligro inminente de muerte o de daño corporal grave. O eso fue lo que él creyó razonablemente. Gracias. Gracias, señor presidente. Muy bien, damas y caballeros. Hemos estado aquí por poco más de una hora y